Ok, comencemos hablando de las asignaciones del día de hoy. Tuvieron que haber visto dos asignaciones, el proyecto corto, así como la actividad asincrónica. La intención del proyecto corto es que les permita consolidar los conocimientos en programación de los últimos meses. Entonces, vamos al proyecto corto número 6 y la siguiente semana, una vez que entreguen el proyecto, voy a subir el solucionario. Entonces, básicamente, el proyecto corto número 6 consiste de dos problemas. Dos problemas que se refieren al uso de bucles en C++. Se les recomienda que utilicen cualquiera de estos dos compiladores, el primero, pero como el primero está fallando mucho, también está este segundo de acá. Este segundo de acá también les permite compilar y editar el código. Tenemos el ejercicio A y el ejercicio B, y van a resolver ambos como parte del proyecto corto número 6. Le damos el ejercicio A nada más. Escribe un programa en el lenguaje de programación C++ que cumpla con los siguientes requerimientos. El programa leerá valores enteros introducidos por el usuario. Si el número introducido por el usuario se encuentra en el rango de 20 a 30, el número es igual a 0. Si el número está entre 20 y 30 o el número es igual a 0, el programa finalizará su ejecución. Aquí falta una tilde. Y al finalizar su ejecución, el programa imprimirá el resultado de la suma de los valores enteros mayores a 0 ingresados por el usuario. Y el ejercicio B es sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Es un ejercicio bastante sencillo. Dice lo siguiente. Escribe un programa en el lenguaje de programación C++ que cumple con los siguientes requerimientos. El programa lee un valor positivo entero introducido por el usuario. El programa calculará el valor de sumar los números enteros en el orden 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Y al finalizar la ejecución del programa, imprimirá el resultado del cálculo realizado. Son muy parecidos a los ejercicios que ya han resuelto. Ese es el proyecto corto número 6. Y tienen también lo que corresponde a la actividad asincrónica. La actividad asincrónica es una autoevaluación. Seguramente van a salir ejercicios, preguntas similares en el examen parcial número 2, al cual nos acercamos, de hecho. Les recomiendo que lo realicen, que lo hagan, que lo estudien y que lo hagan, ¿verdad? Definitivamente, porque van a venir preguntas similares en el segundo examen parcial. Nótese también que tenemos el proyecto programado número 1, que se los había asignado hace como 3 semanas, pero ya digamos puse la asignación en el, digamos en el campus virtual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Ok, y ya descargo la presentación del día de hoy.
Ok, el día de hoy vamos a introducir dos temas que son muy importantes en la programación, el análisis de datos y la ingeniería en software. Esos dos temas son vectores y matrices. Primero que nada les comento, digamos que en C++ los vectores también se denominan arreglos y que los matrices son vectores de vectores. ¿Y para qué los utilizamos? Bueno, son un tipo de estructura de datos que se utilizan para gestionar una gran cantidad de datos. Nótese que usualmente vamos a tener o para determinados problemas tenemos un conjunto de datos y esos conjuntos de datos los queremos ordenar, ya sea como una fila, como una columna o como una estructura de filas y columnas. En el caso particular de los vectores, nosotros eh, vamos a encontrar, digamos, que un vector es un arreglo que podemos representar gráficamente de esta forma, donde cada uno de los elementos va a almacenar un número o un dato. En el caso en particular, digamos, de un vector de tipo entero, nótese que dentro de cada casilla vamos a almacenar un dato o número. Ahora analicemos un poco más cómo hacemos para declarar un vector. Nótese, nótese que para declarar un vector, nosotros lo que hacemos es colocar el tipo, que es el tipo de dato dentro de cada elemento. Luego colocamos el nombre del vector, abrimos un paréntesis cuadrado y ponemos el tamaño del vector. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos declarar este vector que tenemos aquí representado, que es entero, vamos a poner donde dice nombre, donde dice tipo, ponemos int. Donde dice nombre le podemos poner vector de prueba, pues le podemos poner cualquier nombre. Y donde dice tamaño le vamos a poner 4 porque tiene 4 elementos. También podemos declarar los vectores de esta otra manera. Nótese que podríamos omitir, especificar el tamaño del vector. Es así como yo declaro un vector. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo estoy declarando un vector tipo int que se llama num, que tiene 5 elementos. Y aquí estoy declarando un vector tipo int que también tiene 5 elementos, pero en este caso hemos decidido no especificar el tamaño del vector. Aquí tenemos un ejemplo, pero este ejemplo que ustedes observan acá es un vector de vectores o también denominadas matrices. En este caso estamos declarando una matriz que tiene 2 filas y 5 columnas. Donde el primer vector consiste en estos 5 elementos y el segundo vector consiste en estos 5 otros elementos. Nótese, nótese que nosotros podemos perfectamente declarar y utilizar esas estructuras de datos. Hagamos un par de ejercicios con vectores y matrices.
El ejemplo número 1, que va a ser un ejemplo súper sencillo de vectores y matrices. A continuación vamos a crear un vector que almacena el número de días que tiene cada mes. Entonces aquí les hago la primera pregunta. ¿Cuál sería el tipo de dato? En este caso, Entero, profe. definitivamente, porque ese es el número de días. Entonces, el tipo de dato es entero. ¿Y cuál sería el tamaño del vector? ¿Cuál sería el tamaño del vector? Sería de, de 30, bueno, dependiendo del mes, serían 30 casillas o 31. Hoy. No, pero en cada elemento del vector almacenamos el número de días de cada mes. Entonces, ¿cuál es el Entonces serían 12, correcto? ¿Por qué 12? porque son 12 meses. Correcto. Entonces, el tamaño del vector es 12. Vamos a programar eso. Muy sencillo. Vamos a irnos a un compilador en línea y vamos a programar eso. Ok, lo primero que vamos a hacer es declarar el vector y le vamos a poner al vector, pongamos el ejemplo 1. Entonces vamos a declarar un vector tipo entero que se llama ejemplo 1 y ese vector va a tener 12 elementos. Y aquí quedó declarado. Corremos para ver para asegurarnos de que todo esté bien. Sí, todo está bien. A continuación vamos a ir asignando en cada uno de los elementos del vector el número de días. Entonces, en el mes 0, digamos que en este caso sería el mes de enero, ¿cuántos días tenemos? ¿Cuántos días tenemos en el mes de enero? 31. Correcto, 31. ¿Y en el mes de febrero? 28. Depende, pero se está contando el año bisiesto, sería entre 28. 29, que diga. Pongámosle 29. En marzo, 31. abril, Tiene 30. 30, profe. 30, creo que 30. Entonces aquí sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 9. Entonces,
Aquí tendríamos, parece que tendríamos enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vamos a ver. Supongamos que el resto de meses sean 31. Para hacer este ejemplo más rápido, le damos correr y listo. Ya tenemos un vector. Un vector que almacena, que está almacenando la cantidad de días de cada mes. Y es así como resolverían este ejemplo 1. Muy sencillo y aprendieron dos cosas. Aprendieron a declarar vectores y aprendieron también a asignarle valores a cada uno de los elementos de un vector. Ok, sigamos adelante con el siguiente ejercicio, que va a ser un ejercicio sencillo para ir introduciendo el tema. Ok, un ejemplo muy sencillo, donde lo que van a hacer es sumar todos los elementos del ejemplo anterior utilizando bucles. Entonces vamos al código y lo que vamos a hacer es sumar todos estos elementos, lo cual podríamos hacer de diferentes formas. Creo que lo primero que ocupamos en este preciso momento es declarar un entero que se llame suma y podríamos venir y a suma sumarle cada uno de los elementos. Podríamos hacer esto perfectamente. Vamos a ver, llegamos hasta 7, luego hasta 8, luego hasta 9, luego hasta 10 y ya con esto lo haríamos. Pero el problema con esta suma es que no utiliza bucles. Entonces, si me hacen esto, no estaría bien porque en el ejercicio se pidió que se utilizaran bucles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de hacer esto, vamos a utilizar bucles. Entonces, podemos utilizar un for. Y el for resulta bastante cómodo para hacer este tipo de cosas. Este for va a recorrer, digamos, todo el arreglo. Profe, Sí.
Usted está presentando. Perdón, estaba programando. Ok, ups, no importa, llevaba rato explicando, pero no importa. Lo que estoy haciendo ahorita es, voy a sumar cada uno de estos elementos que conforman el vector ejemplo 1, y para hacer esa suma voy a utilizar esta variable que se llama suma, que está inicializada en 0, y voy a recorrer todo el arreglo y voy a ir haciendo la suma. Entonces es bastante sencillo lo que estamos haciendo. Corremos. Dio un error, porque falta un punto y coma acá. Volvemos a correr. Y vamos a imprimir el valor de suma. Me parece que solamente con esto es suficiente. Corremos. Y se imprime la suma de todos los elementos que conforman el vector. Entonces, esta sería la solución del ejemplo número 2. Muy bonito. A continuación, seguimos con el ejemplo número 3, que vamos a hacerlo un poquito más complicado. Lo que vamos a hacer en el ejemplo número 3 es también muy sencillo. Es hacer una función que sume dos vectores de tamaño 10. Muy sencillo. Vamos a hacer una función que sume dos vectores de tamaño 10. Entonces, lo que vamos a hacer primero para hacer esa función es, bueno, lo primero es escribir el prototipo de la función. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es tenemos, la función va a retornar un entero, mejor que no retorne nada. Porque lo que va a hacer es imprimir la suma. Le ponemos suma de vectores. Y la función no va a recibir nada por ahora. Vamos a declarar dos vectores en forma global. Nótese que cuando se declara el vector fuera del int y fuera de cualquier función, se dice que esta declaración es global porque la variable puede ser utilizada en todo lado, tanto dentro del main como dentro de la función. Si nosotros la declaramos únicamente dentro de la función, únicamente vamos a poder utilizarla aquí, en este scope, se le dice scope. Pero si la declaramos acá, únicamente la vamos a poder utilizar acá. Pero como la estamos declarando fuera del main y fuera de las funciones, podemos utilizarlas en cualquier lado. Entonces vamos a declarar una función. Esa función es de tamaño 10. Vector 1, vector 2 de tamaño 10. ¿Qué más tenemos? Tenemos la función que va a sumar los vectores y va a generar un resultado. Entonces ocupamos otro vector que se llama el resultado. Lo vamos a poner por acá. Por cierto, las variables globales no se recomiendan porque son un poco ineficientes. Sin embargo, por lo menos para los objetivos de este curso nos vamos a preocupar por ese detalle. O por lo menos más adelante nos podríamos preocupar por ese detalle. Las variables globales no se recomiendan porque no son seguras y porque son ineficientes.
pero vamos a utilizarlas en esta ocasión. Entonces vamos a sumar los dos vectores. Vamos a hacer un for muy sencillo. Y dentro del for vamos a declarar la variable int. La inicializamos de una vez. Bueno, podemos inicializarla acá también, ¿verdad? Más i. Y aquí adentro vamos a sumar ambos vectores. Lo vamos a sumar de la siguiente forma. Resultado igual a vector 1 vector 2 Entonces sumamos vector 1, vector 2 y obtenemos resultado. Luego otra cosa que vamos a hacer es inicializar ambos vectores. Como no se especifica en el problema, se pueden inicializar como nosotros queramos. Entonces, en este caso, yo voy a inicializarlos poniéndoles un 0, digamos, al vector 1, un 0 en todos los elementos al vector 1, y un 1 a todos los vectores, digamos, un 1 al vector 1 y un 2 al vector 2, a cada uno de los elementos, porque recordemos que es un arreglo de enteros. Entonces, vector 1 y a vector 2 le ponemos un 2, por ponerles un número, nada más para probar la función, que la función funciona. Y luego ejecutamos suma de vectores. Una vez que ejecutamos suma de vectores, el resultado queda aquí en este vector y ha quedado aquí almacenado. Por lo tanto, podemos venir e imprimir los resultados. Vamos a imprimir resultado. Vamos a poner un fin de línea. Y ya debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Dice que tiene errores. Claro que hay errores porque aquí no puse un punto y coma. Recuerden que cada instrucción en C++ tiene que terminar con un punto y coma. Y también detectaron otro error, pero yo creo que era el mismo error. Vamos a ver qué error es ese. Suma vectores, suma vectores. Aquí lo que falta es el prototipo de la función. Recuerden que en C siempre tenemos que agregar el prototipo de la función, que es esta primera línea de la función, digamos, solo que con un punto y coma final. Corremos y listo. Me hubiera esperado que se imprimiera esto, pero no vi que se imprimiera. Vamos a ver si se imprime. No se imprimió. Vamos a ver qué habrá pasado. No me acuerdo si era para la derecha las flechas. Creo que sí. Tal vez ese sea el problema. No, ese no era el problema. Profe, no sé si al principio del código pusiste using namespace std. Si lo pusiste, sí. Sí, lo puse. Vamos a ver. Bueno, esos son los problemas que van a tener como futuros programadores, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. No sé. Entonces pongamos nada más esto. A ver qué pasa. No imprimió nada. Eso está raro.
Mm. Sí, no imprime nada porque hay un error en los force. Aquí es i menor que 10. Y aquí tengo que inicializar el valor. Había un error en todos los force. Esto es cosa de todos los días. No se preocupen. Ok, vamos a ver. Tampoco imprimió nada. Vamos a ver. ¿Será que es a la derecha? Tampoco. ¿Qué estará mal aquí? Que quitemos suma de vectores. Quitemos este código. O tratemos de imprimir algo, cualquier cosa que no sea resultado. Ok, pareciera que esto está mal, que no va a la derecha, sino que va a la izquierda. No se imprimió nada, qué raro. Ay, aquí es 10. Nunca se llega a ejecutar, con razón. Ok, por otra vez. Ok, parece ser que sí, ya quiere funcionar. Entonces, resultado. Y ya imprime el resultado que imprime el vector resultado que tiene solamente 2. Porque estamos sumando. Bueno, suma, que hay un error también. Debería imprimir 3. Ok, ya está bien. Habían como 5 errores en este código. Pero ya lo resolvimos. Un ejercicio muy bonito, muy sencillo. Para toda la familia. Eso sería todo por el día de hoy. Una clase bastante corta, pero cubrimos un tema importantísimo que son vectores. Los dejo con las actividades asincrónicas y con el proyecto. Estaríamos pensando tal vez dentro de 2 semanas hacer el segundo parcial. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Sí, profe. ¿El proyecto programa 1 para cuándo era? Es para la siguiente semana, lo puse para la siguiente semana. Ok. Pero si sube esta clase ahorita. Sí. Voy a tratar de subirla lo más rápido posible. Está bien. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe.